¿Sabes lo que es despertarse cada mañana y sentir que una parte de ti ha muerto? Durante 3 años, yo me despertaba así, todos los días. Una sensación de vacío que ni siquiera el café más fuerte podía llenar. Me llamo Carlos, tengo 64 años, y hasta hace poco, no podía mirarme al espejo sin sentir vergüenza. No era por las canas, ni por las arrugas que se acumulaban. Era por algo que nadie veía, pero que me estaba destruyendo por dentro. Y todo empezó por unas frutas que, según los médicos, eran buenas para la salud. Fue un jueves por la noche. Mi esposa y yo acabábamos de celebrar 35 años de matrimonio. El restaurante, las velas, el vino, todo perfecto. Volvimos a casa con esa expectativa, ¿sabes? Esa que, incluso después de tantos años juntos, todavía existía entre nosotros. Pero cuando llegó el momento, simplemente no pasó nada. Pensé que era el vino, el cansancio, tal vez la edad. Es normal, me dije. Le pasa a todo el mundo alguna vez. Pero no fue solo una vez. A la semana siguiente, lo mismo. Al mes siguiente, igual. Y así fue durante semanas, meses, hasta que se convirtieron en años. Y lo peor no era la frustración física. Era ver en sus ojos una mezcla de comprensión y decepción que me cortaba como un cuchillo. Era sentir que, poco a poco, nos estábamos alejando. No físicamente, sino emocionalmente. Fue entonces cuando descubrí algo que lo cambió todo. Algo tan simple que parecía imposible. Algo que los grandes laboratorios no quieren que sepas. Lo que descubrí no fue solo un truco o una píldora milagrosa. Fue una comprensión profunda de cómo funciona realmente nuestro cuerpo después de los 50 años. Y por qué algunos hombres siguen con su vitalidad intacta, mientras que otros, como yo, sufren en silencio. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos es mi historia real, sin filtros, sin exageraciones. ¿Es vergonzoso? Sí. ¿Es difícil de contar? Sin duda. Pero sé que hay alguien al otro lado de la pantalla pasando por lo mismo que yo pasé, sintiendo la misma vergüenza, la misma angustia, el mismo miedo de estar perdiendo no solo su virilidad, sino su matrimonio, su autoestima, su vida tal y como la conocía. Si te estás preguntando qué tienen que ver estas frutas con todo esto y por qué algo tan saludable casi destruyó mi vida, sigue viendo. Porque lo que descubrí después de 3 años de sufrimiento cambió por completo mi realidad. Y puede cambiar la tuya también. Antes de que todo esto sucediera, mi vida era normal, incluso buena. Me levantaba temprano todos los días, incluso después de jubilarme como ingeniero. Era un hábito que nunca pude abandonar. El café fuerte a primera hora, el periódico en el balcón, el paseo por el barrio. Marina, mi esposa, solía decir que era previsible como un reloj suizo, y quizá tenía razón. Nos conocimos en la universidad, nos casamos jóvenes, tuvimos 2 hijos que hoy tienen sus propias familias. Una vida común, como tantas otras. Pero había algo especial entre nosotros. Incluso después de tantos años, todavía teníamos esa conexión. ¿Sabes cuando miras a alguien y no necesitas decir nada? Cuando un simple roce de la mano todavía te hace sentir un escalofrío. Así era con nosotros. Nuestros amigos incluso bromeaban diciendo que éramos la pareja joven del grupo. Y no era solo por cómo nos tratábamos. Era porque, a diferencia de muchas parejas de nuestra edad, nuestra intimidad seguía viva. No con la intensidad de los 20 años, claro, pero con una profundidad que solo el tiempo y el conocimiento mutuo pueden aportar. Estaba orgulloso de ello. En secreto, era una de las cosas que definía quién era yo como hombre. No solo como marido, padre o profesional jubilado, sino como un hombre completo, capaz de hacer feliz a mi esposa
en todos los sentidos. Fue en esa época, a los 61 años, cuando empecé a prestar más atención a mi salud. Tenía el colesterol un poco alto y la presión fluctuante. Nada grave, cosas normales de la edad, pero el médico me sugirió algunos cambios en la dieta. Más fruta, menos carne roja, ejercicio regular, el paquete completo de recomendaciones para hombres de mi edad. Y lo seguí al pie de la letra. Cambiamos el azúcar por edulcorante, la sal por hierbas, compramos esa freidora sin aceite que todo el mundo tiene. Marina incluso bromeaba diciendo que de repente me había vuelto natural. Yo me reía y le decía que solo quería asegurarme unos 30 años más a su lado. Empecé a consumir ciertas frutas todos los días. El médico dijo que eran muy buenas para el corazón, para la presión, para todo. Mango, papaya, plátano, sandía, especialmente la sandía, que según él era el Viagra natural. ¡Qué ironía! Justo lo que debería ayudarme estaba, sin yo saberlo, contribuyendo a mi problema. En 3 meses perdí 5 kilos. Mi presión se normalizó. El colesterol bajó. En las consultas de seguimiento, el médico me felicitaba. Decía que era el ejemplo perfecto de cómo pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Me sentía bien, con más ganas de salir a caminar, de jugar con mis nietos cuando venían a visitarnos. Estaba, como dicen los jóvenes, en la mejor etapa. Hasta aquella noche de aniversario de boda. Reservé una mesa en el mismo restaurante donde le pedí matrimonio a Marina. Me puse el mismo perfume que usaba cuando éramos jóvenes. Ella se puso un vestido nuevo y se arregló el pelo. Todo era perfecto. Durante la cena, entre copas de vino y recuerdos, nos mirábamos como si todavía tuviéramos 20 y pocos años. Hablábamos del pasado, de los hijos, de los viajes que aún queríamos hacer, y había ese ambiente, esa expectativa mutua de lo que pasaría cuando llegáramos a casa. De vuelta a casa, cogidos de la mano en el coche, ya sentía esa agradable ansiedad, ese deseo, como siempre había sentido, pero cuando por fin nos quedamos solos en nuestra habitación, fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. De repente, todo ese deseo, toda esa pasión, simplemente desapareció. Intenté no demostrarlo. Intenté continuar. Marina fue comprensiva, como siempre. No pasa nada, me dijo. Estas cosas pasan. Nos abrazamos y nos fuimos a dormir juntos. Pero yo sabía que no estaba todo bien. Y fue allí, en esa noche que debería haber sido especial, donde comenzó la pesadilla que duraría 3 largos años. En las semanas siguientes a esa noche, intenté convencerme de que solo había sido un episodio aislado. El estrés, el cansancio, tal vez la presión de una fecha especial. Le pasa a cualquier hombre, ¿no? Pero entonces volvió a pasar. Y otra vez. Y cada nuevo intento frustrado traía más ansiedad para la próxima vez, creando un círculo vicioso de miedo y fracaso que no podía romper. Empecé a evitar situaciones que pudieran llevar a la intimidad. Me acostaba más tarde, alegando que quería terminar de ver una película. Me levantaba más temprano, diciendo que no tenía sueño. Cualquier excusa para no enfrentar ese momento de impotencia. Esa palabra todavía es difícil de decir, incluso ahora. Marina se dio cuenta, claro. Después de tantos años juntos, no hay forma de ocultar algo así. Al principio, ella fue paciente, comprensiva. Es normal a nuestra edad, decía, tratando de tranquilizarme. Pero yo veía en sus ojos una sombra creciente de preocupación, de duda. ¿Seguía sintiéndome atraído por ella? ¿Seguía queriéndola? Esas preguntas nunca se formularon en voz alta, pero flotaban entre nosotros, como fantasmas silenciosos. Nuestra comunicación, antes tan fluida, se volvió artificial. Hablábamos del tiempo, de los hijos, de las noticias del periódico,
pero nunca del elefante en la habitación. Esa intimidad emocional que siempre habíamos tenido comenzó a desgastarse junto con la física. En las reuniones con amigos, observaba a otras parejas de nuestra edad. ¿Serían ellos también así? ¿Estarían viviendo el mismo problema en silencio? ¿O era solo yo? La idea de ser el único me atormentaba. Recuerdo una tarde en la que encontré a Marina llorando en su habitación. Cuando le pregunté qué había pasado, se secó las lágrimas rápidamente y me dijo que era alergia. Pero yo lo sabía. Sabía que era por mi culpa, por el abismo que se estaba creando entre nosotros. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo mucho que el problema se había extendido más allá de lo físico. No se trataba solo de no poder funcionar. Se trataba de estar perdiendo a la mujer que había amado durante casi 4 décadas. Finalmente, después de 6 meses negándolo, decidí buscar ayuda médica. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Admitir ante otra persona, aunque fuera un profesional, que había fallado como hombre. El urólogo fue muy profesional, por supuesto. Me hizo las preguntas habituales, me pidió pruebas y me explicó que la disfunción eréctil es muy común y que afecta en mayor o menor medida a más del 50% de los hombres mayores de 60 años. Cuando llegaron los resultados, llegó la primera sorpresa. Físicamente, estaba bien. Próstata normal, niveles hormonales adecuados para mi edad, circulación sanguínea sin problemas significativos. Entonces, ¿el problema es psicológico? Pregunté, sintiendo una mezcla confusa de alivio y vergüenza. No necesariamente, respondió el médico, y fue entonces cuando mencionó algo que cambiaría mi comprensión de todo lo que estaba pasando. Me explicó que ciertas frutas y alimentos que había incorporado a mi dieta saludable podían estar causando un desequilibrio en mi sistema hormonal. No era algo que afectara a todos los hombres, pero en algunos casos, especialmente cuando se consumían en grandes cantidades, podían afectar negativamente a la producción de testosterona. Eso me pilló completamente desprevenido. Las mismas frutas que estaban controlando mi colesterol y mi presión arterial estaban silenciosamente minando mi virilidad. El médico me recetó los medicamentos tradicionales, esas pastillas azules que todo el mundo conoce. Me explicó que me ayudarían temporalmente, mientras buscábamos una solución más permanente. Salí de la consulta con la receta en la mano y una mezcla de emociones en el pecho. Por un lado, había una explicación, un camino a seguir. Por otro, me sentía traicionado por mi propio cuerpo, por la alimentación que creía que me estaba haciendo bien. Cuando llegué a casa, Marina me preguntó cómo había ido la consulta. Por primera vez en meses, pude mirarla a los ojos y hablar abiertamente sobre lo que estaba pasando. Sobre mis miedos, mi vergüenza, mi frustración. Ella me abrazó fuerte y me dijo algo que nunca olvidaré. Carlos, me casé contigo, no con una parte de tu cuerpo. Ese momento de vulnerabilidad compartida fue el primer paso para reconectarnos emocionalmente. Pero el problema físico seguía ahí, y los siguientes 2 años y medio serían un viaje de intentos, errores y decepciones antes de encontrar una solución real. Un viaje que me llevaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre la salud masculina, sobre el envejecimiento y sobre lo que realmente significa ser hombre después de los 60. Empecé a tomar esas pastillas azules, como millones de hombres en mi situación. Al principio funcionó. Esa sensación de normalidad volvió, y durante un breve periodo pensé que mi problema estaba resuelto. Marina y yo empezamos a reconectar, no solo físicamente, sino en todos los aspectos que se habían visto afectados por mi problema. Pero entonces llegaron los efectos secundarios. Dolores de cabeza intensos que duraban horas. Una sensación constante de congestión nasal.
Y lo peor, esa artificialidad de tener que programar nuestra intimidad. Espera, tengo que tomar la pastilla una hora antes. ¿Dónde estaba la espontaneidad? ¿La naturalidad que siempre habíamos tenido? Y también estaba el coste. Esas cajitas azules no son baratas, especialmente cuando vives de una pensión. 3, 4 cajas al mes. El impacto en el presupuesto familiar era significativo. Volví al médico al cabo de 3 meses. Me ajustó la dosis, me cambió la marca y me sugirió diferentes horarios para tomarla. Funcionó durante algún tiempo, pero los problemas persistían. Fue entonces cuando empecé mi propia investigación. Pasé noches enteras en Internet, leyendo estudios médicos, foros de debate y artículos científicos. Descubrí que no estaba solo. Millones de hombres se enfrentaban al mismo problema en silencio. Algunos encontraban soluciones, otros simplemente se rendían. Leí sobre dietas, ejercicios, suplementos, terapias alternativas. Probé cambios en la alimentación. Comencé a hacer ejercicios específicos para la región pélvica. Probé la meditación para reducir la ansiedad. Algunas cosas ayudaban un poco, otras no hacían ninguna diferencia. Era una montaña rusa de esperanzas y decepciones. Hablé con otros hombres de mi edad, discretamente, por supuesto. En esas conversaciones, que siempre comenzaban con «Un amigo mío tiene un problema», descubrí que muchos estaban pasando o habían pasado por situaciones similares. Algunos habían encontrado soluciones, otros se habían resignado. En una de esas conversaciones, mi amigo Paulo, un profesor universitario jubilado, mencionó que había participado en un estudio sobre la salud masculina en la tercera edad. Según él, el estudio señalaba la importancia de ciertos micronutrientes que los hombres pierden con la edad y que rara vez se abordan en las consultas médicas tradicionales. Intrigado, le pedí más detalles. Me envió algunos artículos científicos, estudios clínicos que hablaban de la relación entre ciertos componentes naturales y la salud masculina. No solo la función sexual, sino también la energía, el estado de ánimo, la calidad del sueño. Todo estaba interrelacionado. Llevé esta información a mi médico, quien, para mi sorpresa, se mostró escéptico. Si funcionara tan bien, todo el mundo lo estaría usando, dijo, recetándome otro mes de las mismas pastillas que ya no me satisfacían. Frustrado, busqué una segunda opinión. Esta vez, con un médico mayor, especialista en medicina integrativa. La consulta fue completamente diferente. En lugar de centrarse solo en los síntomas, quiso saber sobre mi vida en general. Alimentación, sueño, estrés, relaciones, antecedentes familiares. Tras una serie de exámenes más detallados, confirmó lo que ya sospechaba. Mi cuerpo había perdido la capacidad de producir y utilizar eficazmente ciertos compuestos esenciales para la función sexual masculina. Y sí, algunas de las frutas que consumía en grandes cantidades podían estar contribuyendo a ello, especialmente en combinación con otros factores de mi dieta y estilo de vida. Me explicó que la solución no era abandonar las frutas por completo, sino equilibrar la alimentación y, sobre todo, complementarla con los compuestos específicos que mi cuerpo ya no producía adecuadamente. Me recomendó una combinación de suplementos naturales que, según él, habían mostrado resultados prometedores en pacientes con mi perfil. Ingredientes como la maca, el Tribulus terrestris y la palma enana americana, entre otros, que actuaban en sinergia para reequilibrar el sistema hormonal masculino. Confieso que era escéptico. Después de 2 años de intentos frustrados, otra promesa de solución parecía solo un capítulo más en este largo viaje de decepciones. Pero, ¿qué tenía que perder? Empecé a tomar los suplementos recomendados, sin grandes expectativas. En las primeras semanas, no noté ninguna diferencia significativa, solo un ligero aumento en mi estado de ánimo general. Efecto placebo,
pensé, y continué con el tratamiento más por terquedad que por convicción. Fue alrededor de la sexta semana cuando noté algo diferente. Me desperté una mañana sintiendo una vitalidad que no había experimentado en años. La sensación de cansancio constante que se había convertido en mi compañera diaria parecía haber disminuido. Marina también lo notó. «Estás diferente», comentó durante el desayuno. «Más presente, más tú». En las semanas siguientes surgieron otros cambios. Mi concentración mejoró, mi estado de ánimo era más estable y, lo más sorprendente, empecé a sentir de nuevo esos impulsos naturales, esa espontaneidad que había desaparecido hacía tanto tiempo. Una noche cualquiera, sin planes, sin pastillas azules, Marina y yo conectamos de una forma que no ocurría desde hacía años. Fue natural, espontáneo, como solía ser. No fue perfecto, pero fue real. Y para los dos, en ese momento, significó el mundo. Seguí con los suplementos, ajustándolos según las recomendaciones médicas. Unos meses más tarde, estaba prácticamente libre de las pastillas azules, recurriendo a ellas solo ocasionalmente, en momentos de mayor estrés. Poco a poco, la vida volvió a la normalidad, o mejor dicho, a una nueva normalidad. A los 64 años, no tenía la misma energía que a los 30, claro. Pero había recuperado algo mucho más importante: mi confianza, mi autoestima, mi capacidad para hacer feliz a mi esposa. Fue entonces, en una consulta de seguimiento, cuando mi médico me habló de un nuevo suplemento que habían empezado a recomendar a pacientes como yo. Una fórmula mejorada, con concentraciones específicas de los componentes que me habían funcionado, más algunos nuevos descubiertos en investigaciones recientes. ¿El nombre de este suplemento? Alfa Vita. Cuando mi médico mencionó Alfa Vita por primera vez, confieso que no le di mucha importancia. Al fin y al cabo, ya estaba tomando una combinación de suplementos que me funcionaba bastante bien. ¿Por qué cambiar? Carlos me explicó pacientemente. Lo que estás tomando ahora son 4 suplementos diferentes, en horarios diferentes, con dosis que tenemos que ajustar constantemente. Alfa Vita combina todos estos componentes en una sola cápsula, con dosis optimizadas que actúan en sinergia. Me mostró la composición: maca, ácido alfa-lipoico, extracto de palma enana americana, fenogreco, forscolina, silimarina, tribulus terrestris y extracto de pimienta negra. Básicamente, todo lo que ya estaba tomando por separado, más algunos componentes adicionales, en una sola fórmula. Lo que más me llamó la atención fue cuando me explicó la función de cada ingrediente. No se trataba solo de mejorar la función sexual, sino de un apoyo completo para el sistema hormonal masculino. La maca, por ejemplo, tradicional de los Andes peruanos, conocida por equilibrar las hormonas de forma natural. El Tribulus terrestris, utilizado durante siglos en la medicina tradicional para la energía y la vitalidad. El saw palmetto, esencial para la salud de la próstata, algo que los hombres de mi edad deben controlar constantemente. Pero la verdadera diferencia, según él, estaba en la combinación y las dosis precisas. Cada componente potenciaba el efecto de los demás, creando lo que él llamó un efecto cascada positivo en el organismo. Aún indeciso, le pregunté por los efectos secundarios y las contraindicaciones. Al fin y al cabo, ya había tenido experiencias negativas con los medicamentos convencionales. Es un suplemento totalmente natural, me explicó. Los riesgos son mínimos, especialmente en comparación con los fármacos sintéticos que estaba tomando. Pero, como con cualquier suplemento, recomendamos supervisión médica, especialmente para personas con enfermedades preexistentes. Decidí probarlo. Si no funcionaba, siempre podía volver a mi combinación anterior. Empecé a tomar Alfa Vita a diario, 2 cápsulas por la mañana, tal y como se recomendaba. El envase era discreto,
profesional, sin esos reclamos exagerados típicos de los productos para hombres. Eso me gustó. Durante la primera semana, no noté grandes diferencias con respecto a lo que ya estaba tomando. Quizás un poco más de energía por la mañana, pero nada extraordinario. Fue en la segunda semana cuando empecé a notar cambios más significativos. Lo primero fue el sueño. Empecé a dormir mejor, más profundamente, y a despertarme realmente descansado. Para alguien que había sufrido de insomnio leve durante años, esto ya fue toda una revelación. Luego, vino la energía. No esa energía nerviosa y ansiosa que causan algunos suplementos. Era una energía natural y constante que me permitía afrontar el día sin esos bajones de energía a media tarde que se habían vuelto tan habituales. Marina lo notó incluso antes de que yo dijera nada. «Estás diferente», me dijo una noche mientras veíamos la televisión. «Más presente, más vital». Cuando completé un mes tomando Alfa Vita, sucedió algo que no esperaba tan pronto. Una noche cualquiera, sin planearlo, sin pensarlo mucho, Marina y yo conectamos íntimamente de una forma que no había sucedido en ni siquiera sé cuánto tiempo. Fue natural, espontáneo, sin la presión por rendir que se había convertido en parte de nuestra vida íntima. Y funcionó, a la perfección. En los días siguientes, noté algo aún más sorprendente. Había dejado de pensar constantemente en el problema. Esa ansiedad anticipatoria, ese miedo al fracaso que había dominado mi mente durante tanto tiempo, simplemente disminuyó. No desapareció por completo, claro. Los traumas de años no se resuelven de la noche a la mañana. Pero ahora era manejable. Ya no era paralizante. En las semanas siguientes aparecieron otros cambios. Mi concentración mejoró significativamente. Podía leer un libro entero sin perder el hilo, algo que se había vuelto difícil en los últimos años. Mi estado de ánimo se estabilizó. Menos irritabilidad, menos altibajos emocionales. Y sí, nuestra vida íntima siguió mejorando. No solo la parte física, sino toda la conexión emocional que se había visto afectada por el problema. Volvimos a tener esa complicidad, esa mirada que lo dice todo sin necesidad de palabras. En la consulta de seguimiento, 3 meses después, los exámenes mostraron mejoras no solo en los niveles hormonales, sino en varios marcadores de salud. Aumento del colesterol bueno, reducción de los marcadores de inflamación, glucemia más estable. Lo que está ocurriendo es un reequilibrio sistémico, explicó el médico. Cuando normalizamos las hormonas masculinas, especialmente la testosterona, todo el organismo responde positivamente. Fue entonces cuando le pregunté algo que me intrigaba. Doctor, si esto funciona tan bien, ¿por qué no es más conocido? ¿Por qué tuve que pasar por tantos médicos y tantos tratamientos antes de descubrir esta opción? Su respuesta fue reveladora. Carlos, la medicina convencional todavía tiende a tratar los síntomas de forma aislada, no el sistema en su conjunto. Y, por desgracia, hay mucho más dinero en medicamentos que hay que tomar a diario durante el resto de la vida que en soluciones que realmente resuelven la causa del problema. No era una crítica a todos los médicos ni a la medicina convencional en su conjunto, sino una constatación de cómo funciona a menudo el sistema. Como ingeniero jubilado, entendía bien la lógica. ¿Por qué vender una solución definitiva cuando se puede vender un alivio temporal una y otra vez? Seguí con Alfa Vita durante los meses siguientes, observando mejoras constantes no solo en el problema específico que me llevó a buscarlo, sino en todos los aspectos de mi salud y bienestar. Poco a poco, recuperé no solo mi función física, sino algo mucho más importante: mi confianza, mi autoestima, mi capacidad para hacer feliz a mi esposa. Recuperé la sensación de estar completo de nuevo.
Y fue precisamente esta transformación más profunda, que fue más allá de lo físico, lo que más me impresionó. Porque, al fin y al cabo, no se trataba solo de funcionar en la cama. Se trataba de recuperar una parte fundamental de mi identidad como hombre, como marido, como ser humano. 6 meses después de empezar a tomar alfa-beta regularmente, mi vida había cambiado de formas que no creía posibles. El cambio más obvio, por supuesto, fue en mi vida íntima con Marina. Esa sombra constante de miedo y ansiedad había desaparecido prácticamente por completo. Nuestra conexión física volvió a ser natural, espontánea, sin necesidad de planear, de crear las condiciones perfectas. Como antes, o mejor dicho, diferente a antes, pero igual de satisfactoria, quizás incluso más profunda. Pero lo que realmente me sorprendió fueron los cambios en otras áreas de mi vida. Empecé a notar que mi cuerpo estaba cambiando sutilmente. No, no volví a tener el físico de los 30 años. Eso sería imposible, y ni siquiera era mi objetivo. Pero me di cuenta de que estaba más fuerte, con más resistencia. Las caminatas que antes me dejaban sin aliento ahora eran fáciles, placenteras. Animado por esta nueva disposición, empecé a ir a un gimnasio para personas mayores cerca de casa. Nada exagerado, solo ejercicios moderados 3 veces por semana. En 3 meses, gané la masa muscular que había perdido en los últimos años. Mi postura mejoró, y los dolores de espalda que me acompañaban desde hacía tanto tiempo disminuyeron significativamente. Lo más interesante es que esto creó un círculo virtuoso. Cuanto más ejercicio hacía, mejor me sentía. Cuanto mejor me sentía, más motivado estaba para hacer ejercicio. Marina también notó estos cambios. Incluso caminas diferente, me comentó un día. Más seguro, como cuando nos conocimos. Ese comentario, viniendo de ella, significó más para mí que cualquier examen médico o medida en la báscula. Nuestra relación, que ya era buena a pesar de los problemas a los que nos enfrentábamos, floreció de una manera inesperada. Empezamos a hacer cosas juntos que habíamos abandonado hacía años. Volvimos a bailar de vez en cuando, algo que nos encantaba en nuestra juventud, pero que habíamos dejado de lado. Planificamos y realizamos un viaje de 3 semanas por el noreste, algo que habíamos pospuesto durante años por diversas razones, entre ellas mi falta de energía y ganas. En un nivel más profundo, sentí un cambio en mi identidad como hombre. Es difícil explicarlo sin sonar cliché, pero hay algo fundamental en la psicología masculina que se rompe cuando enfrentamos problemas como los que yo tuve. No se trata solo de sexo, sino de sentirse capaz, completo, funcional en todos los sentidos. Recuperar eso me devolvió una confianza que se extendió a todos los ámbitos de mi vida. Empecé a expresarme más en las reuniones familiares, a dar más opiniones, a posicionarme de forma más asertiva en diversas situaciones. No de forma agresiva o autoritaria, sino con la seguridad de quien conoce su valor. Mi relación con mis hijos y nietos también ha cambiado. Me he vuelto más presente, más participativo. Mi hijo mayor llegó a comentar en una reunión familiar: «Papá, estás diferente. Más joven, de alguna manera. Si supiera lo que hay detrás de este cambio. Pero hay cosas que un padre se guarda para sí mismo». También he vuelto a interesarme por proyectos personales que había abandonado. Retomé la carpintería, un antiguo hobby que había dejado de lado cuando me jubilé, irónicamente justo cuando tendría más tiempo para practicarlo. Empecé a restaurar muebles antiguos, primero como pasatiempo, luego casi como una segunda carrera. La concentración y la paciencia necesarias para este trabajo habían regresado junto con mi vitalidad general. Un episodio en particular marcó esta transformación. Un domingo,
Recibimos la visita sorpresa de nuestros hijos con sus familias. La casa se llenó, ruidosa y caótica, como siempre ocurre en estas ocasiones. En el pasado reciente, esto me habría estresado, irritado por el ruido y el desorden. Ese día, sin embargo, me encontré en medio del alboroto, jugando con mis nietos, conversando animadamente con todos, disfrutando genuinamente de ese caos familiar. Al final del día, agotado pero feliz, Marina se acercó discretamente y me susurró. Hoy parecías el Carlos de hace 20 años. Sus ojos brillaban de una manera que no había visto en mucho tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que había cambiado. No se trataba solo de recuperar una función corporal. Se trataba de recuperar la alegría de vivir, la energía que lo mueve todo, el placer por las cosas pequeñas y grandes. En una consulta de seguimiento, 9 meses después de empezar con Alfa Vita, mi médico revisó mis análisis con expresión de satisfacción. Tus niveles hormonales son óptimos para tu edad, comentó. De hecho, algunos son mejores que los de muchos hombres de 50 años que atiendo. Cuando le pregunté si tendría que tomar el suplemento para siempre, su respuesta fue equilibrada. Alfa Vita no es como un medicamento convencional que crea dependencia. Está ayudando a su cuerpo a funcionar como debería de forma natural. Muchos pacientes, tras un periodo de uso continuado, consiguen reducir la dosis a una dosis de mantenimiento o incluso utilizarlo de forma intermitente. Eso me tranquilizó. No estaba cambiando una dependencia química por otra. Estaba tratando realmente la causa, no solo enmascarando los síntomas. Hoy, casi un año después de comenzar este viaje con Alfa Vita, puedo decir con certeza que he recuperado mucho más de lo que esperaba cuando busqué una solución a mi problema específico. He recuperado la confianza que había perdido, no solo en la cama, sino en todos los aspectos de la vida. He recuperado la conexión profunda con mi esposa, que va mucho más allá de lo físico. He recuperado la energía y las ganas de vivir plenamente los años que tengo por delante. Y quizás lo más importante, he recuperado la sensación de tener el control de mi propia salud y bienestar. De no ser una víctima pasiva del envejecimiento, sino un protagonista activo de cómo quiero vivir esta etapa de mi vida. Marina dice, en broma, que ha ganado un marido nuevo sin tener que divorciarse. Yo digo, más en serio, que he recuperado una parte de mí mismo que creía haber perdido para siempre. Y todo empezó con una decisión sencilla: buscar una solución diferente cuando las convencionales fallaron. Estar abierto a nuevas posibilidades. Creer que, incluso a los 64 años, la transformación es posible. Mirando atrás ahora, me doy cuenta de que mi viaje con la disfunción eréctil, desde la desesperación hasta la recuperación, me ha enseñado lecciones que van mucho más allá del dormitorio. He aprendido que envejecer no significa necesariamente perder nuestra vitalidad. Que muchos de los problemas que aceptamos como inevitables con la edad pueden, en realidad, tratarse o incluso revertirse con los enfoques adecuados. He aprendido que el silencio y el aislamiento son nuestros peores enemigos cuando nos enfrentamos a retos de salud, especialmente nosotros, los hombres, que hemos sido educados para aguantar en silencio, para no mostrar nunca debilidad. Y he aprendido, quizás por encima de todo, que siempre hay esperanza. Incluso cuando parece que lo hemos intentado todo, incluso cuando los médicos nos dicen que es normal para tu edad, incluso cuando empezamos a resignarnos. Por eso decidí compartir mi historia. No es fácil hablar abiertamente sobre algo tan íntimo, tan personal. Confieso que dudé mucho antes de grabar este vídeo. ¿Qué pensarían mis amigos? ¿Mis hijos? ¿Mis compañeros de trabajo? Pero entonces pensé en cuántos hombres están sufriendo en silencio en este mismo momento. Hombres que, como yo,
ven cómo se deterioran sus relaciones, cómo se derrumba su autoestima, cómo disminuye su calidad de vida día tras día. Hombres que quizá estén viendo este vídeo ahora mismo, reconociendo su propia historia en mis palabras. Si eres uno de esos hombres, quiero que sepas que no estás solo. No tienes por qué sufrir en silencio. Y, lo que es más importante, hay soluciones que realmente funcionan. Alfa Vita transformó mi vida cuando nada más funcionaba. No fue de la noche a la mañana, no fue mágico, fue un proceso gradual y constante de recuperación, un proceso que requirió paciencia, perseverancia y el apoyo de mi esposa. Pero cada paso valió la pena, cada momento de duda superado, cada pequeña mejora celebrada, cada reconexión íntima con Marina, todo ello conformó el viaje de vuelta a mí mismo. Hoy, a mis 64 años, me siento más vivo, más presente, más completo que cuando tenía 60. No porque haya vuelto a ser joven, nadie vuelve a serlo, sino porque he aprendido a vivir plenamente la edad que tengo, con todas sus posibilidades. Marina y yo celebramos recientemente 36 años de matrimonio. Esta vez, sin el fantasma de la frustración cerniéndose sobre nosotros. Esta vez, con la intimidad física y emocional que hemos construido a lo largo de casi 4 décadas juntos. Esta vez, completos de nuevo. En los últimos meses, he compartido discretamente mi experiencia con algunos amigos cercanos que me parecían estar pasando por situaciones similares. 2 de ellos ya han empezado a usar Alfa Vita y los primeros resultados son prometedores. Uno de ellos me llamó recientemente solo para decirme: Carlos, gracias. Mi mujer también te lo agradece. Esa es la mejor recompensa que podría tener. Saber que mi historia está ayudando a otros hombres a recuperar no solo su función sexual, sino también su autoestima, sus relaciones y su alegría de vivir. Si mi experiencia te ha llegado, si te has visto reflejado en alguna parte de mi historia, considera darle una oportunidad a Alfa Vita. No estoy diciendo que vaya a funcionar exactamente igual que a mí. Cada organismo es único y cada situación es diferente. Pero los principios en los que se basa su formulación son sólidos, basados en la ciencia, no en promesas vacías. Y lo más importante, no lo afronte solo. Hable con su pareja. Busque ayuda médica especializada. Rompa el ciclo de silencio que nos aprisiona en nuestro propio sufrimiento. La disfunción eréctil no define quién es usted como hombre. No determina tu valor, tu capacidad de amar y ser amado, tu contribución al mundo. Es solo un problema de salud, común, tratable y superable. Hoy miro atrás y apenas reconozco al hombre que era hace un año. Ese hombre que evitaba la mirada de su propia esposa, que inventaba excusas para no enfrentarse a su insuficiencia, que había renunciado a una parte fundamental de sí mismo. Si pudiera volver atrás en el tiempo y decirle algo a ese Carlos de hace un año, sería simplemente: no te rindas. Hay un camino de vuelta. Hay esperanza. Y ese es el mismo mensaje que te dejo ahora a ti. Mi historia con Alfa Vita sigue escribiéndose cada día. No es el final del viaje, sino un nuevo comienzo. Un comienzo que me permite vivir esta etapa de la vida con dignidad, vitalidad y plenitud. Un comienzo que también puede ser el tuyo. Si quieres saber más sobre Alfa Vita, el suplemento que transformó mi vida y mi matrimonio, el enlace está en el comentario fijado debajo de este vídeo. No hay ninguna obligación, solo información para que puedas decidir si este camino tiene sentido para ti. Lo que me ayudó está en el comentario fijado. Una decisión sencilla que lo cambió todo para mí y que también puede cambiarlo para ti. Gracias por escuchar mi historia. Espero sinceramente que te haya dado lo que más necesité durante mi viaje: esperanza.